No, no, no. Eso yo lo voy a mantener grabado y luego lo voy a subir, pero no, no voy a estar haciendo lo mismo así. Cuando estemos haciendo operaciones en vivo, ahí sí lo vamos a estar trabajando, que eso lo vamos a estar planificando, por lo menos para los que tienen en cuenta real, para el tema de las ejecuciones y cosas así en vivo. Pero Ok. bueno, Cool. eh, en esta parte, por lo menos de manera inicial, vimos que en el oro es el que nosotros vamos a seguir trabajando. Veo que agregaron una muy buena cantidad de órdenes para que se esté comprando. Y más los resultados de estas noticias que han habido, como que no le veo mucho peso a la caída de ventas. Y lo vimos también en la entrada del día de hoy, que incluso ese NFP fue bastante regular, por así decirlo. Aparte de Bastante mixto. demasiado mixto. Al principio no me gustó, por eso fue que le di parámetros de referencia de ventas en la parte superior de los high y la compra ya en la IRL que quedó como en los 44, 40, algo así, fue la única que quedó pendiente. Por eso lo vamos a ver en el gráfico. A ver Bueno, qué dio ambas objetivo vamos. realmente. No llegó al 40, claro que no. Creo que fue la No, no, IRL del 80, algo así, que quedó del en el. 80. O Sí. sea, no dio la del 40, pero sí tuvo mixto, a pesar de no llegar a 40, porque dio compra y dio venta. Sí, esa parte sí la observé. Se movió fino y y fue bien ese movimiento. Sí, fue No lo aproveché, un... pero No, tranquilo, que va a haber mucha más oportunidad. Porque incluso una de las noticias que nosotros vamos a estar trabajando, que eso es uno de los puntos que vamos a tener en el esquema de trabajo para las semanas, es la que agregaron que todos los martes estarían abordando temas de empleo en los Estados Unidos y eso aporta directamente a la temática operativa del oro, que ya la tenemos bien seteada. O sea, el esquema está muy, muy, muy claro para nosotros trabajar con el oro y la plata. O sea, que no se desenfoque. De primera mano ya sabemos que agregaron 22.000 órdenes, bueno, casi 23.000 órdenes. Eso es una cantidad exorbitante ahora mismo para la temática actual del Code Report. Solamente estamos evaluando la parte de los institucionales, los not commercial, para llevar esta data más claramente y así hacer una dinámica un poco más fácil, sin necesidad de agrupar tanta información. De igual forma, vamos a ver qué otros pares tendríamos disponible en dado caso, para temas estadísticos. Eh, el GBP le quitaron órdenes, pero también a los JPY le quitaron bastante órdenes. Se ve mucho más negativo el JPY. Podríamos considerar compras en estos pares, GBP, JPY. Vamos a ver el oro, diga el euro. Euro le agregaron muchísimo. Miren, este sería una contraparte buena, Francis, que este es uno de los para que a ti te gusta trabajar más. Lo vamos a evaluar. Sí, sí, Pay Maidi, entonces, Euro lo tengo ahí apartado, el euro yen, Sí, para ver qué es lo que queda. el Euroyen agregaron 55.000 órdenes y aquí le quitaron 59.000, o sea que en el contraste de las operaciones de quitar y sacar, eh, es favorable operar el Euro JPY. Se ve muy, muy, muy bien. Vamos a ver los Dow Jones. líder, Bueno, si tú lo miras, operable a compras. Operable a compras GBP JPY y Euro JPY, sobre todo el Euro JPY. Vamos a si te iba a ver, mencionar, líder, sí, que si tú miras el euro JPY en el gráfico, desde el jueves ha estado dando compra, sí, es probable que ya pues sea desde por el ayer, tema de las órdenes que han ido agregando. Pues fíjate que agregándose. el 30 ellos, bueno, déjame ponerlo nuevamente, Euro y el JPY. y el euro JPY también está en un máximo histórico de hace muchísimo. Es Sí. un alto máximo Desde, histórico. Está en desde la 210. tasa de aquella vez. Ujú, ujú. Fíjense, en esta parte, aquí hicieron semejanza en las órdenes, por lo que puedo ver el día 30. Pero ese dato está alterado aquí. Tengo que modificarlo. En este punto es que me interesa. Aquí veo que tuvieron una semejanza. Hicieron un contraste aquí. De toma de, vamos a decir, toma de liquidez. Y aquí
agregaron liquidez por el tema de los contratos. Esa es la parte que me interesa. El que se ve más sólido ahora mismo de las divisas, por lo menos son los JPY para ser trabajados. Aunque anteriormente estaban en una racha bastante poderosa, como pueden ver aquí, agregaron 71.000 órdenes y aquí le quitaron 37.000. O sea que aquí esas ventas que mencionaste, Francis, antes del movimiento alcista, han venido a raíz de eso. Ya le quitaron el interés directamente. Agregaron muy pocas en comparación a como hicieron el día 23. Y si vamos a los gráficos, por eso todavía ese mercado estaba cayendo de forma agresiva. Pero vamos a ver. Esta parte de lo que nosotros vamos a estar trabajando para esta semana, ya seleccionamos las divisas, en este caso sería el oro, todavía nos mantenemos firmes en las compras, hay que ver cuáles serían las zonas de IRL de 4 horas y diario, es importante esa parte, que vi que en esta semana no estuvieron observando esa parte. Eh, las de 4 horas me interesan más porque al final las órdenes que quedaron pendientes para esta semana, por lo menos con el tema de liquidez, estarían viéndose como comprometidas en ese sentido. Y como vimos también, ya para esta semana agregaron las 22.000 órdenes, eso me da mucho interés. Me da mucho interés en los compradores en el oro. A la plata no tanto. Ellos no le han agregado tantas órdenes como hicieron el 30, como se veían acá. Metieron 30.000 puntos o 30.000 órdenes en ese sentido, perdón. Pero acá le quitaron muy poco. Todavía quedan vigentes algunas 20.000 órdenes pendientes acá. Sería compra, pero hay que tener cuidado, por lo menos con la plata. No tienen mucho interés. Esa parte lo vamos a mantener ahí, tranquilo. Lo que sí vamos a tener presentes es el tema de las noticias que vamos a estar trabajando con relación al oro, independientemente de que ya tengamos esta data del Code Report, hay que estar pendiente en que la próxima semana, a ver, a cambiar de panorama para tenerlo. Hay varias noticias que para mí son importantes y que también ustedes le van a estar dando un seguimiento extenuante. Déjenme cambiar de escenario para que podamos ver ese punto. Aquí estamos, vamos a ver. Miren, uno de los puntos que nosotros vamos a empezar a trabajar, esto es muy importante que lo anoten, muy importante que lo anoten. El esquema de trabajo será centrado en la parte de empleos, en las ejecuciones de semana entre semana. Lo que vamos a hacer es solamente vamos a contemplar la parte de empleo y de los Estados Unidos, sobre todo esa parte, es de uso, para esquematizar la agenda de ejecuciones semanales. Fíjense, esta es la noticia que yo les acababa de mencionar que agregaron semanalmente. Los martes estarían agregando temas relacionados al área de empleo. Como ya hemos visto anteriormente, el área de empleo es lo que más influye o una de las razones que más influye en el oro directamente. Y como vimos ya dentro de los datos del Code Report, tenemos más de 22.000 órdenes en compra. Eso es una entrada agresiva por los institucionales. Y si estos datos no salen adecuadamente, o vamos a decir más altos de los que presenta aquí directamente la data, lo mismo sucedería en este punto de que si no bajan y aumentan, sería problema para los Estados Unidos. Ahí podemos dejar entrada swing, que eso era uno de los puntos que trabajamos ahorita, Francis, cuando me dijiste si podríamos dejar operaciones abiertas. Como vimos un escenario mixto en los resultados de las noticias, no es viable dejar operaciones open de esta manera, porque tienden a dar muchas manipulaciones al inicio vamos a decir, del mercado y luego que tome el rumbo que corresponde. Por eso hay que estar pendiente a marcar las zonas de IRL. Lo vamos a estar haciendo acá en el meeting para que así lo tengan presente cuáles serían esas zonas de compra o venta.
Lo mismo estaríamos haciendo para los JPY. Me interesa bastante que le demos seguimiento, pero en este punto a la parte de inflación, desarrollo y negocio. Estos puntos serán de vital importancia para la semana porque incluso también el dólar va a tener datos de inflación. Recuerden que estos son los datos que más influyen también en esa moneda, que son el CPI, y tenemos muchas noticias. Eso viene lunes, primera direcciones. El martes ya hay con la noticia de los empleos y CPI. Esas son entradas swing directamente. Y ya si no tenemos oportunidad en la parte del oro, pues tenemos esta parte que sí afectaría directamente al Nasdaq, Dow Jones y demás. Pero los puntos que vamos a tratar más directamente serían eso. Employment Claims. Marquen que sería el jueves 15 que estaríamos tomando una decisión. Eso pónganlo como si fuera una agenda de ejecución. Tendríamos el martes como punto de referencia la parte de los empleos y también los datos del CPI que corresponden para esa semana. Son muy importantes directamente para los... A ver, ¿qué otro punto? Los JP ya no veo que tengan noticias importantes todavía. Son irrelevantes en esta semana, pero hay que darle su seguimiento. Vimos que en esta semana también en el dato del Code Report, los análisis que estaríamos observando o las divisas que estaríamos observando serían más bien los JPY. En este caso vamos a ver cómo se está comportando el GBP y también cómo se está comportando el euro JPY. Para ver. Líder, repite lo que vamos a tomar en cuenta los JPY. Tú dijiste inflación, desarrollo y negocio, ¿verdad? Sí, inflación, Ok. desarrollo y negocio. Y del oro, entonces el Empleo, desempleo. empleo e inflación. De igual tenemos operaciones en compra. Fíjense que esto es una de las cosas que ustedes van a tener muy presente en las próximas operaciones, que aprendan a denominar esta parte. Cuando ustedes ven movimientos agresivos que ustedes no le encuentran sentido o razón de ser, siempre ubíquense en temporalidades altas. 4 horas y un día es lo más favorable para evitar el ruido de estas temporalidades tan pequeñas. Como les mencionaba, hay zonas que ya yo había determinado, zonas diarias, zonas de 4 horas, que también representan una refinación en temporalidades pequeñas. Sin embargo, cuando estos datos se dan así, de esta manera, es para yo poder tener una, vamos a decir, una entrada tranquila, de una manera muy tranquila. Fíjense, en la acción de esta mañana, yo les mencioné a ustedes que estaría tomando en consideración operaciones alrededor del 44.90, porque si se fijan, acá es que está la zona del high del día anteriores, como un punto de liquidez. Esto es uno de los puntos que vi que fallaron en esta semana, por lo menos para la entrada del día de hoy. Vamos a decir que esto es un previous day high. Estos puntos siempre tienden a ser tomados como una zona de liquidez. Recuerden que los high y lows son liquidez externa y los gaps o fair value gaps son la liquidez interna. Eso lo hemos abordado en clases anteriores. ¿Qué quiere decir? Al momento de que el mercado crea una estructura alcista, siempre pasa esto. Al momento que elimina un high, tiende a dar un movimiento de retroceso, buscando zonas de IRL. En este caso, es lo mismo para que aprendan a leerlo más rápido el mercado. Si ya ustedes notan de que tuvieron un mercado mixto, el mercado va a buscar la liquidez más cercana. En este caso sería externa o interna. En este caso,
como pueden ver, la externa al momento de la noticia era lo que estaba más cercano. Por eso, en este punto, las operaciones más óptimas estaban entonces dentro de los 45.10, que es cuando se rompe el high. Recuerden que yo trabajo con los precios cerrados. En este caso, estaríamos con este precio acá, 45.10, con una segunda operación en el 45.20. Esa sería la normativa. Si me saca una en stop loss, la otra recupera la pérdida y me mantiene el día profit. Esa sería la temática, para que sepan cómo lo van a hacer. Si están en los highs, van a buscar las zonas PRZ que están en la parte superior al romper el high, las dos primeras, para colocar sus órdenes a partir de esas zonas. Y ahí buscar movimientos cortos, quizás de 1 a 2, 1 a 3 o whatever, que era lo que yo estaba buscando. Ven, así es mucho más fácil de entender el mercado. Si lo ven de esa manera, no van a tener preocupaciones. Las noticias, en dado caso, cuando reciben vamos a decir, recibimos los datos, veo que muchos están realizando las operaciones al instante de que sale la noticia y no corresponde hacerlo así. En múltiples ocasiones, Francis y yo hemos dado a conocer de que como hubo un cambio de horario, las operaciones toman el impulso o vamos a decir el margen más importante, lo toman en el horario de las 11 o 10:30 de la mañana. Siempre, porque ahí está cercano a la apertura de Wall Street. Recuerden que cambió de 9:30 a 10:30 de la mañana. Ahí se meten las ballenas, o como lo quieran llamar. Por eso esas operaciones casi siempre son en esos horarios. Esas caídas están casi siempre al cierre. Mira, esta es la vela que representa, creo, las 11 de la mañana, dice las 10. Como tenemos una hora adelantada, esa es la vela de las 11. Aquí entonces yo empiezo a operar. Por eso yo me detengo. Las operaciones que tomamos el día de hoy, o que vi que tomaron la gran mayoría, no digo que esté mal, sino es contraproducente realizar las operaciones antes del cierre. Por eso ven que siempre el mercado cae y vuelve a hacer el mismo movimiento. Entraron en estas zonas por acá, en un escenario dividido. Oh, perdón. En un escenario dividido. Cuando salió la noticia, ahí no había una acción de compra de ninguna manera. Vi que algunos tomaron la compra, sacaron profit, excelente. No lo critico. Mas, sin embargo, eso no es una acción considerable como un análisis para mí. Eso tienen que mejorarlo. Los horarios están asignados para eso. Por eso es importante respetar esa parte. Ahora, si ustedes ven que el escenario se dio con las condiciones que ya yo he explicado, donde el NFP está de una manera y las tasas de desempleo están de igual manera, es decir, las dos negativas o las dos positivas, ahí sí pueden hacer ese tipo de ejecuciones que me realizaron hoy, sin ningún problema, porque sé que ese mercado va a seguir impulsando a raíz de esa información. Pero en sentido dividido, no corresponde. Procuren siempre marcar antes de la noticia todas las zonas de IRL que ustedes se encuentren dentro del gráfico en 4 horas, en 4 horas diario. Son las zonas más viables. Si el mercado realiza una manipulación, lo que se interpreta como manipulación es como si estuviéramos viendo esto. Esta entrada de ayer, la estábamos hablando en el grupo, cayó, pero nadie estuvo atento a que ahí había una acción de compra y estuvieron más atentos a que, ay, viene una vela agresiva para abajo, viene una venta, pero nadie como observó de que ahí había una compra, que era la más importante, eliminar prácticamente el hype, si se daban las condiciones de la noticia. Y como segundo punto de referencia, entonces, ¿dónde estamos? En la próxima IRL, a buscar el mismo objetivo.
ese patrón no veo que lo estén haciendo, pero es importante que lo empiecen a hacer. Los gráficos, por lo menos 15, 20 minutos antes, ya ustedes detectan eso rápidamente. Eso no tiene mucha pérdida. Por eso traten de darle por lo menos 15, 20 minutos antes de las noticias a dedicárselo a los gráficos. Miren los puntos que yo les mencionaba. Déjenme limpiar esta parte acá. Mm, Oh, mira, cambiaron los iconos. El tema de los iconos lo cambiaron. Fíjense, hubieron zonas que fueron manipuladas en semanas anteriores, zonas de IRL, que eran zonas de precios que teníamos pendientes. Y recuerden que le había mencionado cuando hablamos del tema del cut report que el día 29 o el lunes 29 hubieron una toma de órdenes agresiva en el oro. Eso denota por qué la caída tan agresiva en esa semana a una zona de liquidez. Mas, sin embargo, al agregar órdenes en estas semanas, fue que nosotros tomamos en consideración de que ya una IRL diaria con una sola vela fue tomada y ya al inicio de la próxima semana, esta zona es totalmente viable para nosotros realizar operaciones. Lo mismo sucede en esta zona que vimos aquí, que era lo que le estaba criticando ayer, que no vi que lo evaluaron, o por lo menos no vi dentro de los gráficos que se quedaron zonas de IRL diaria, que si bajamos en zona de 4 horas también podemos ver que no había prácticamente nada pendiente. Miren, todo estaba prácticamente listo. La única zona pendiente que tenemos acá son estos caps de apertura, es decir, esta zona que están aquí en 4 horas. Esto es una entrada viable. 50 puntos, buscando ya 150 puntos a largo plazo, con todas las noticias que hemos recibido de empleos en los Estados Unidos, ha sido malísimo. Eso no hay que tener mucha perdedera en ese sentido. Pero mira, se me quitaron también los indicadores. Un segundito. Um, ok, ahora sí. Ahí está mucho más claro. Abordando el tema del oro, entonces fíjense que aquí tenemos el análisis para la próxima semana. Perdón. Tenemos ya la estructura creada de lo que vimos. Como les dije, movimiento impulsivo, viene un movimiento de corrección. En este caso, la única zona de liquidez que tenemos pendiente internamente es esta zona. Fíjense que se encuentra entre los 45.50 y 45.40. O 40, voy a esperar que tome el extremo para luego entrar. En este caso, lo que deben hacer es tener marcada esta zona viable, liquidez interna de 4 horas, textos relacionados a los datos del Code Report que salieron como positivos para serían 22K. Órdenes de compra. Es bueno tener estos textos para no perder la concentración de la dirección del mercado por parte de los institucionales. Lo había mencionado anteriormente. Estos datos del Code Report son muy, muy importantes para la dirección semanal. Ahora, esta no tiene mucha perdedera. Esta entrada está en una zona bastante sólida. Esperemos algunas zonas de manipulación y luego de que se encuentre entre los 50 y 60 por ahí, estar atentos a las posiciones de compra. Sobre todo si también vemos el tema de las noticias que afecten hacia esa dirección. Eso es un plus. Para la del GBPJ, fíjense, yo estuve observando puntos de liquidez interna en diario
Y eso está evolucionando bastante feo. Bajista. Miren, aquí estuve en una venta en el tema de las tasas, la que habíamos hablado, y al final salí break-even aquí. No pensé que el mercado estaría en esta dirección así tan fuertemente. Pero, fíjense, acá tenemos una zona de IRL diaria, una liquidez importante. Hay que ver cómo se va a manejar el tema de las tasas en estos días de desempleo de los JPY, que si salen positivas para los JPY, sabemos que este sería el objetivo. Pero como vimos, el mercado aún no ha decidido caer, por lo menos de esta parte. Que sí me interesa ver que el lunes esta parte, esta zona se cree como una liquidez interna. Es decir, que la vela del lunes se mantenga por acá arriba y deje una mecha. Vamos a ver, para no extenderlo. Mm, Fíjense, lo que necesito es que la vela del lunes se mantenga de esa misma manera, que cierre así, con una mecha, y que me confirme la intención de IRL diaria. Para entonces, el martes del movimiento a esta zona y desde esta zona y sí empezar a comprar. Recuerden, la IRL se compone por cierre de 3 velas, obligatoriamente, y tienen que estar cerradas. Como estamos en temporalidades diarias, ahora mismo necesitamos el cierre del lunes para entonces empezar a especular movimientos de compra entre martes, miércoles, jueves, viernes, hasta cerrar la semana. Y como vimos, la intención no es de vender, sino de seguir comprando en contra de los JPY. Esa parte es muy importante. Aquí tenemos acción de compra. Me interesó más el euro J. Este fue el que se veía más atractivo. Y fíjense que la estructura se encuentra bastante clara, objetivos claros, porque ahora mismo los puntos de referencia que tengo como objetivo para la semana puede ser esta RL, sería un punto muy importante, eso sería como el high de la RL, y vimos que entonces en este punto el mercado tomó zonas de IRL ya. En estas semanas concluyó con esa toma de IRL diaria. Entonces, todo este punto aquí de esta vela, oh, perdón, toda esta zona de acá de la vela representó una zona alta de compra por tema de liquidez. Vamos a esperar entonces que el lunes, de igual forma, si no se va en un movimiento muy agresivo, se cree la próxima vela del lunes, cierre y haga el mismo proceso. Entre a las zonas de IRL, que serían estas zonas de precio de los 83.500. Vamos a ponerlo acá, 83.500, para que entren en precios cerrados. Y también los 83.00. Esos son los que más me interesaría, sobre todo el 83.00. Podemos especular movimientos de 1 a 3 o 1 a 4 en base a la estructura o, vamos a decir, las ejecuciones con 40 pips de stop loss. 1 a 3. Si las noticias con, vamos a decir, de los JPY salen negativas, pues entonces continuamos hasta el high. Ahí nos vamos con 1 a 5 aproximadamente. De otra manera, procuren el 1 a 3. Eso es como para cerrar directamente en la semana. Lo mismo para el GBP JPY. Vamos a ver aquí. Estos ya tocaron take profit. Pero de ahí yo no he vuelto a trabajar directamente con esa divisa. Esta fue cuando salieron el NFP. No evaluamos el NFP del CAT de hoy. Ustedes lo chequearon. A ver. Hoy nada más se enfocaron en el dólar, ¿eh? Oh, Estamos en oro, líder.
No, ya veo, ya veo, ya veo. Tasa de desempleo salió muy mal, de 5 subió a 8. Eso es malo para el CAD, eso es muy malo para el CAD. Am, el NFP salió mal, de 53 está en 8, aunque se esperaba que fuese mucho peor. Eso quiere decir que los CAD también tienen altas probabilidades de irse en compras. Eso debilita mucho la divisa. Y veo que el contexto gráfico también lo está dando como bueno y válido. Acá tenemos zonas que están pendientes de hace un buen tiempo en los highs. Veo que ya se confirmó una liquidez interna en estas zonas de acá, por lo menos para esta parte, en el diario. Esta zona de precio entre los 85.500 y los 85.000 sería una buena acción de compra, aunque este par no mueva muchos pips, pero da una oportunidad. Eso es lo que hay que tomar en consideración. Da una oportunidad. Posibles objetivos serían en este caso completar esta IRL pendiente desde hace muchas semanas. A ver, esto fue para octubre, viernes. Bueno, lunes 20 de octubre del año pasado. Hay unas zonas de IRL ahí importantes. En dado caso, lo que especulo, que el mercado caiga aquí a esta zona y luego que de estructura hasta completar esta parte acá. Y luego de ahí, si vemos otra noticia importante que favorezca al CAT, pues estaríamos vendiendo si nos encontramos en esas zonas de los 88.500 y 88.00. Serían los puntos más importantes. Ya ven, todo esto cambió. Liquidez interna. Esta llegó ya a la IRL. Fíjense, miren qué precisa es la operación ahí. Apartado, siempre que marco esta parte ahí. Fíjense, era entrar en los precios PRZ ahí, en los 500 o en los 36.000. Y fíjense cómo se disparó entonces ese mercado. Muy agresivo, desde la zona de IRL. Boom, eso es mucho. A ver si esto fue como unos 5. No, son unos 7 creo. Va directo a unos 7. USD CAT en una zona amplia, muy poderosa. Tiene como 7 días, vamos a ver. Esto fue viernes 26 de diciembre a la fecha. Muy buena entrada. Muy, muy, muy buena entrada. Muy buena zona se marcó ahí. No le di mucho seguimiento, honestamente. Vamos a ver. Esta también dio buenas operaciones a partir de la ERL. Muy buena. A tomar esa liquidez se disparó bastante agresivo. Está retornando a una zona de IRL diaria. Eso sería un punto a tomar en consideración. Aunque yo no opero mucho este par, solamente lo opero con tasas. El Nasdaq había caído bastante en fechas anteriores, en zonas de IRL que ya tenía previsto marcar, pero tengo mucho que no opero esta divisa, o bueno, este activo financiero. Eh, Ahora mismo solamente puedo ver esta acción aquí. Posiblemente los objetivos ya sean los máximos, nuevos máximos históricos. Estas son las de acá. No veo muy potente esta divisa todavía. Hay que ver cómo se mantienen cosas del cut report. Eh, a ver aquí.
Ya creó zona de IRL, quedó pendiente esta zona de acá. Importante darle seguimiento a lo que le gustan los índices. Se está comportando bastante agresivo alcista. Hay muchas zonas que quedaron pendientes. Hay que ver cómo el mercado recupera estas zonas más adelante, en el futuro. Al parecer ya el mercado ha dado mucha liquidez ahí hacia una sola dirección. Tiene mucho tiempo siendo alcista. Estas operaciones fueron muy a largo plazo. Nasdaq y Dow Jones ha sido muy agresivo alcista, pero de igual manera hay que darle su seguimiento para lo que les gusta operar este tipo de activos financieros. Déjenme ver si en el COT dudo que yo tuviera de que mucha data. Vamos a ver en el COT. La data que arrojó el COT con ellos. Bueno, en el Dow Jones sí le metieron fuerte en comparación a cómo estaba. Estaba en signos negativos, ahora mismo el total de posiciones es positiva y metieron 13.000 órdenes de golpe. Lo que me agradaría ver a este activo financiero más por encima en la total de órdenes, por lo menos que superen las 10.000 o las 15.000. Pero por el momento no es una decisión clara. Sí se metieron agresivos, no voy a decir que no, pero me gustaría ver el cut report de la próxima semana para luego entender de que sí estarían metidos bastante fuerte. Lo del Nasdaq se mantiene. Nasdaq sigue teniendo rachas alcistas bastante agresivas. Sin embargo, hasta que no baje cuando ustedes vean que el Nasdaq en esta parte de Next Positions esté por debajo de las 20.000 órdenes, ahí hay periodos de caída. Pero mientras se encuentre por encima de 30.000 o 20.000 y pico de órdenes, siempre va a estar un movimiento alcista. Ese par se maneja de esa manera. Lo mismo sucede con el Dow Jones. Me gusta verlo por encima de las 10.000 órdenes para yo entender de que en verdad están metidos de forma muy agresiva en esos mercados. Vamos a ver, que veo algunos mensajes que no he leído. A ver, ah, 80, la comprita. Acá. A la compra del 80, pero eso fue como, eso fue en el oro que tú mencionaste eso, pero yo no creo que llegó al 80. Sí llegó al 80, se quedó fuera. Sí, bueno, no, no la tomé en consideración, honestamente. Oye, yo no, pero el euro dólar, eso no existe para mí. Eso no existe para mí, pero vamos a evaluártelo ahí. Yo creo que el único que lo trabaja del grupo ahora mismo es Carlos, ese par. Más nadie trabaja esa divisa, hombre. Ya, a ver. El euro se metieron agresivo, eso lo habíamos abordado ahorita. Y se nota de que está totalmente alcista, pero tiene entrada sólida, no te voy a decir que no. Aunque vimos que esta noticia de las tasas de desempleo de los Estados Unidos bajó considerablemente, por lo menos 0.2% de las tasas anteriores, y eso le puede dar un poco de fuerza al dólar. Hay que estar atentos a cómo van saliendo el tema de inflaciones en esta semana que le corresponde al PPI y también al CPI, sobre todo el área de empleos, perdón, que ahí seguiríamos en operaciones con el oro. Eso hay que tenerlo bastante presente. Pero el euro, buh, nada de eso. Ese par no es para nosotros. Hay que evolucionar. Deja ver. El S&P 500, le quitaron muchas órdenes. Y eso también podría proyectar una caída leve para el Nasdaq. Se podría interpretar de esa manera, pero
Al momento no es algo tan significativo como para yo tomarlo en consideración de que para estar operando este par en particular. Ahora mismo todo está para mí tranquilo. Activo. Y esto volvió de nuevo para atrás. Déjenme detener esa parte ahí.